Vale, cartollacios. Arrancamos nuevo. El primer directo de Aitor Viescollacios en Aitor Cartollacios. Arrancamos nuevo directo. Voy a explicaros un poquitín qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a ver, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? De explicaros un poco. Hearthstone y el juego de cartas del WoW. Ya lo vimos, debe de ser segundo, en el tercer capítulo de Cartollacios. Y el juego de cartas vencellado al juego de rol World of Warcraft, ¿vale? Básicamente el juego de cartas digital más potente que hay. ¿Por qué? Porque se concibió directamente para ser digital. ¡Esto pues que arranca! ¡Sí! Vale, y vamos a ver hasta la animación del campamento del año. Entonces, damos aquí a este iconín y vemos la animación. Con un reloj ahí de estos trambólicos, muy guapo, muy guapo. Y era el año del grifo. Y pasamos al año de la hija. ¿Ves? Aquí una explicación muy específica de lo que pasa en el año de la hija. Este es el formato de juego estándar. Los 4 formatos. Ya podemos sentar. Tenemos 60 sobres, un sobre de estos de estándar, un sobre de pase de taberna que te dan a veces. Y nada, vamos a sentar nada. Cada sobre cuando lo abres tiene una animación distinta y son muy guays. ¡Ten! Tenemos 5 cartas en las que salen mínimo 4 comunes, que es la rareza más caca, y una poco común, y después escala, ¿no? Puedes tener 4 comunes y una épica, 4 comunes y una legendaria, o puedes tener 5 legendarias, eso ya depende. Y ilumínense, si no se ilumina nada la carta, y una común. Esta y es rara porque se da aquí rayumante como azul y el resto son comunes. Pues vamos a ir viendo. Especialista en excavaciones. Una neutral. En el Hearthstone las cartas, como en Magic tienen colores, y aquí son o cartas de clase o cartas neutrales. Esta, por ejemplo, es de la clase de cazador de demonios. Esto lo pone aquí. ¿Vale? Esto es un arma. 5 de palos y 2 de durabilidad. Puedes pegar 2 veces y meter 10 palos. Esto es un bicho que tiene 6 de vida y 3 de ataque. Vale. Mina marina. Nada, un bicho bastante bonito. Está guay esto de cuando muerra hacer a 4 palos al enemigo, pero no hay tampoco así la gran cosa. Ya está, mira, bien. Quería yo que me tocara este murlo, porque hay que montarse un mazo de Murlocs, por supuesto. Es que en esta expansión salen Murlocs interesantes y este bicho es muy bueno. O sea, robar 3 Murlocs es buenísimo. Vale, a ver la rara. La rara, déspota aplastapinza. Este es uno de los bichos nuevos que salen de clase en Hearthstone, que son los Naga. Vamos a echar una partida primero contra un Giri y a ver qué tal. Vale, voy a tirar el mazo más fácil que tengo, que es este. ¿De qué va este mazo? Tirar fechizos de daño y después mejorar el polvo de oro para que se lance constantemente. Lo que se llama la metralleta. ¡Rexar! ¡Contra Tirande! Vaya mierda. Elune, dame fuerza. ¡Que comience la caza! ¿Qué queremos de esta mano? Lo más seguro es que este tío no nos tire esbirros, porque suelen ser mazos de control. Pero, como hay la posibilidad de que se haya un mazo de agropirates, vamos a quedarnos esto, porque solo puede ir a esbirros. Esto puede ir a la cara. Quedamos la misión, que es la carta más importante. En turno 1 tiramos la misión y activamos la cadena. Vale, este en turno 1 no hace nada. Saludamos, que hay que ser educados. Saludos, viajero. Y tiramos la misión. ¿Qué dice esta misión? Metemos daño con 2 fechizos.
conseguimos la primera recompensa, que ye lanzar el poder de Esbe, que tenemos, que ye 2 puntos de daño al héroe. A espiarnos también si queremos. Nada, vamos a ir full tempo. Pegamos esta batalla. Avanzamos en misión y seguimos. Poder de sacerdote que ya curarse. Siente el sol cerniéndose sobre ti. Esto está bien porque pongo el yodo para que tiremos esto. Tiramos esto. Ahora podríamos tirar el poder de héroe contra los esbirros. O sea, por luego no queremos, pero vamos a tirarlo. Ahora mismo no tenemos prisa por tirar estos dos fechitos porque bueno. Si él nos planta otro bicho de esos, 1 o 2 caca, pues tirámoslo ahí. Y esto va directamente a la cara. Y nos crea un bicho. Una llena, un bicho con el estilo. ¿Qué podemos hacer también? Matarnos la llena. Pero bueno, no vamos a ser tampoco tan burros. Seguimos presionando. Vaya. Olvidóseme poner el tracker. Siente el sol cerniéndose sobre ti. Voy a abrir el death tracker que lleva que se vea el mazo aquí en un lateral y para que se vean los textos de ambientación de Descartes. Vale, esto nos viene cojonudísimamente. Metemos este aquí. Ponemos el poder verde por 0. Le damos un bombazo a este tío por la jeta. Lanzamos el poder verde. Y el órdenes de muerte. 3 palos. Si controlamos una bestia, como ya el caso que tenemos aquí la llena Blood, 5. Pues muy rico. Y seguimos avanzando en misión. Aquí está instalando el tracker otra vez. Y después saldrá el status que empleó el oponente aquí. Y el status que empleamos nosotros y le está bastante guay. Vale, esto... Vale, tiramos esto. Ya completamos la misión. Y generamos la copia de este esbirro a mano. 4 puntos de daño. En el momento en el que lo metamos a mesa como grito de batalla, cada vez que le hacemos un fechito... ¡Por no Meregan! ¡Wow! Esto va a ser un puto combo, tío. Va a ser un puto combo. Puto combo pesado de deshacer. A ver si no me muero una hostia. Sí, Dime, pequeñín, ¿has hecho lo que te pedí? vaya mierda. La segunda que nos hacemos aquí. Muchas veces el sacerdote va es dar un poquitín de sí. Detenemos transmisión. Gracias a todo el mundo.